no tiene nada que ver con nada, pero les voy a pedir que se remonten conmigo a 2015, a finales de 2015, y que pensemos juntos en una causa que, viste, por aquellos tiempos y después, durante varios años, muchísimas veces en las portadas de los diarios. La causa dólar futuro. ¿Se acuerdan de la causa dólar futuro? Una de las causas más importantes, más mentadas, más publicadas en 2015 contra Cristina Fernández de Kirchner, pero no solamente contra ella, sino contra todos los que tenían algún lugar de importancia en el esquema económico en el final de su último gobierno, el gobierno que terminó justamente cuando empezó el de Mauricio Macri. Estuvieron procesados y están todavía en juicio oral, procesados por ese juicio, por esa causa, por el caso dólar futuro, no solamente Cristina, sino también Axel Kicillof, Alejandro Banoli, varios funcionarios que actualmente tienen lugares de relevancia, como Miguel Pese, por ejemplo, que era vicepresidente del Banco Central en aquel momento, Cristian Girard, que actualmente tiene asumando la agencia de recaudación bonaerense, Juan Cuatromo, el actual presidente del Banco Provincia, Pedro Vizcay, que era en ese momento uno de los referentes de la unidad de investigación financiera y que también tuvo a su cargo una silla en el Banco Central. Bueno, quedaron procesados muchos de los que entonces comandaban la economía por una denuncia que presentaron Mario Negri y Federico Pinedo, en ese momento legisladores de la oposición, que luego pasaron al oficialismo muy poquito después, presentada el 30 de octubre de 2015. Esta causa fue después de las elecciones de la primera vuelta, que hubo el 25 de octubre de ese año, y con el objetivo de influir sobre el resultado de la elección que finalmente terminó ganando Macri, la del 22 de noviembre de 2015. La verdad que desde aquel momento hay mucha gente que dice lo que ahora quedó claro, que no era un expediente donde hubiera un posible delito, sino que se trataba de un sumario político, que habían iniciado políticos, que habían tramitado ante un juez que estaba plagado de subjetividades, que además cuestionaba en la demanda decisiones políticas que había tomado el Banco Central, y que a la postre terminó tomando también el gobierno de Macri, porque terminó interfiriendo también en la cotización del dólar, o intentando intervenir sobre la cotización del dólar a través de la compra y venta de dólares a futuro, el Banco Central durante la época de Mauricio Macri también. Bueno, todas las defensas explicaron esto ante Bonadío, intentaron demostrar que no había ningún delito, ninguna irregularidad en esa operatoria, en la de dólar futuro, acreditaron que había habido leyes, resoluciones, que era el ámbito de poder del Banco Central el intervenir en esto, y le pidieron al juez en su momento que produjera las pruebas para mantenerlos procesados y llevarlos a juicio. Bueno, Bonadío no lo hizo. Después terminó falleciendo Bonadío, pero el caso subió a un tribunal oral federal porque fue elevado a juicio oral. Y ahí, mucho tiempo después, recién ahora, este año, el tribunal ordenó un peritaje contable del cuerpo de peritos contadores oficiales, o sea, de la autoridad estatal, no gubernamental, que tiene que funcionar como árbitro en este caso. El peritaje lo que arrojó es que no hubo de ninguna manera ningún delito en esta investigación, lo mismo que habían intentado demostrar las defensas hace ya ahora más de 5 años. Demostró que la operatoria era legal, que solamente buscaba proteger el objetivo del Banco Central, que es defender el valor de la moneda, que era una operatoria habitual que ya se venía aplicando desde hacía años, y no solo acá sino en otros países, que permite amortiguar, digamos, los saltos del dólar, que son operaciones además que se saldan en pesos, o sea que no le costaron reservas al Banco Central, y que además le terminaron haciendo ganar guita,
porque las ventas de dólares a futuro terminaron siendo, como después hubo una mega devaluación, terminaron siendo redituables para el Banco Central. Bueno, la verdad que lo que quedó en evidencia después de este proceso es que hay causas que vale la pena investigar y hay otras que son completamente truchas, como esta. La causa del dólar futuro era trucha desde el principio y la verdad que ahora que algunos de los procesados del macrismo también empiezan a decir que los persiguen a ellos, como por ejemplo en la causa de las autopistas del Curro, que dicen, ya dijo Waldo Wolf, que hubo lofer contra Guillermo Dietrich, que se está buscando perjudicarlo. Bueno, volvemos a una discusión que el kirchnerismo inauguró justamente allá en 2015, que es la discusión esta sobre los jueces apelando a determinadas investigaciones para influir sobre la política. A mí, me imagino que de escucharme saben que, porque no lo oculto además, me parece mucho más interesante como proyecto para la provincia de Buenos Aires y para el país lo que pueda proponer Axel Kicillof que lo que proponía en su momento quien intentó dañarlo con este proceso. Ahora también nosotros nos permitimos ayer entrevistar a la mamá de Facundo Astudillo Castro y cuestionarle a Axel Kicillof todos los días que sostenga a un tipo como Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Entonces no se trata de trasladar la simpatía que a uno le pueda generar determinada medida o determinado rumbo económico o político al terreno, en este caso, de lo penal o de la evaluación periodística cuando uno tiene que hacerla en determinado caso o en determinado otro caso. Lo que sí se muestra muy claramente en este caso, en el de dólar futuro, es que hay una justicia que hay que reformar y eso es también lo que está en discusión ahora en el poder político. ¿Por qué hay que reformarla? No solamente para que no se la utilice con fines políticos, porque eso va en desmedro de la democracia. Nosotros tenemos que decidir con los votos quién gobierna, no con jueces a los que no los vota nadie. También pone de manifiesto hasta qué punto esta justicia es arbitraria doblemente con los que tienen menos. Porque ¿saben qué? Yo conozco un par de estos casos que no son Cristina Kirchner, ni Axel Kicillof, ni Miguel Pese, que ahora es el presidente del Banco Central. Conozco un par de estos que estuvieron procesados que la pasaron para el orto durante varios años con embargos y con abogados penalistas que valían miles de dólares la hora que no podían pagar de ninguna manera. Entonces la justicia en estos casos no solamente muestra que sirve a poderes políticos de manera súper espuria, y eso es lofer, y eso lo denunció en su momento el kirchnerismo y ahora lo denuncia el macrismo y esperemos que no pase más. También demuestra que es una justicia en donde los ricos valen más que los pobres y que además si funciona así como árbitro de la política termina generando que solamente puedan hacer política los guitudos, porque solamente puede bancarse un embargo, un procesamiento y el pago de abogados millonarios en dólares para defenderse de un proceso penal trucho alguien que tiene un montón de guita. Y ¿saben qué? A mí eso sí que no me gusta nada, pero nada, nada. Que solamente los guitudos puedan hacer política es lo que terminó pasando en muchos clubes de fútbol, donde hay que demostrar patrimonio. En algunos clubes de fútbol, en los más importantes, hay que demostrar patrimonio para después responder justamente con la propia ante situaciones así. Bueno, eso es horrible que pase. Esperemos que no pase más.